Vamos en este día a estudiar el Salmo 90. Amén. Vamos a aprender algunas cosas que podemos mirar en el Salmo número 90. Y yo le he puesto el título a este Salmo, aunque está escrito ahí, si usted va al Salmo 90, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y yo le he puesto este título de esta manera: Dios limita la vida del hombre por su rebeldía. Dios limita la vida del hombre por su rebeldía. Y dice que es una oración de Moisés, varón de Dios. Y podemos entonces mirar en este salmo, vamos a estudiar este salmo. Quisiera referirme primeramente a que no todos los salmos son de David, como podemos de pronto haber pensado. Como vemos aquí, el Salmo 90 dice que es de Moisés, mucho más antes que David, Moisés. Y vemos entonces que de entre los salmos hay varios autores. Por ejemplo, muchos son de David. Se dice que 73 salmos son de David, 12 de Asaf, 11 de Coré, después de Salomón, pero también hay de Moisés, de Hermán y Etán. Y vamos entonces a mirar algo de Moisés. Nosotros conocemos algo de Moisés, que es un personaje muy importante en la Biblia, en el judaísmo. Es el libertador del pueblo hebreo desde la esclavitud de Egipto. Y Moisés es el autor del Pentateuco. Él escribió los 5 primeros libros de la Biblia y que estos libros contienen la ley. Siendo hijo de la hija del faraón, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye de Egipto a Madián. Entonces dejó esa posición de hijo de la hija del faraón y se fue a Madián. Por favor, ¿me ayudan cerrando la puerta? Gracias. Que no haya, es abrir y cerrar, no es tiempo para eso. Ya tuvimos 40 minutos o más para poder entrar y salir. Ok, muy bien, entonces estamos hablando de Moisés. Cuando ya huye a Madián, allí se casa y cuidando ovejas tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Y ahí es que Dios le da ese encargo de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces él fue a Egipto y ahí es que busca que el faraón deje en libres a los israelitas, pero él se endurece y no les quiere dejar libres, y entonces Dios envía las 10 plagas y finalmente les deja libres. Y comienza ese peregrinaje en el desierto. Finalmente le lleva a Moisés, después de 40 años, fíjese que no es poco, 40 años de caminar por el desierto, muchos murieron y en realidad tenían que morir todos los que habían sido mayores de 20 años, porque los que iban a entrar a la tierra prometida eran los menores de 20 años. Entonces, cuando ya estaba en el monte Nebo, mirando a la tierra prometida, ahí terminó la vida de Moisés y no pudo entrar y disfrutar de la bendición de la tierra prometida. Él no tuvo esa bendición. Y entonces este Moisés es el que escribe este Salmo número 90. Ustedes ya miran en esas circunstancias que él vivió. Ahora miremos cómo él habla
cómo él se refiere en este Salmo número 90. Dice, vamos al versículo 1 para adelante. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés había conocido el cuidado de Dios desde los antepasados, desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, los que fundaron prácticamente Israel, y que ellos habían sido peregrinos en Canaán y vivían en tiendas. Uno podría decir, es muy peligroso habitar en tiendas, claro, porque una tienda no es un refugio, no es algo seguro, pero ellos habían confiado en Dios y estaban seguros, amén. Estaban seguros detrás de una tela, de una tienda, porque confiaban en Dios, amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Amén. Entonces Moisés sabía que el Señor había sido refugio de generación en generación. Aun cuando ellos habían sido peregrinos, Dios había sido refugio y escudo y morada donde quiera que ellos iban. Y podían estar tranquilos. Amén. En el versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí está hablando de la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, significa antes de la creación. Y cuando dice antes del siglo y hasta el siglo, significa antes de que existiera el tiempo y hasta después de que exista el tiempo, o sea, cuando ya se acabe el tiempo, porque va a haber un día en que Dios va a terminar el tiempo y ya no habrá el tiempo, porque desde el siglo y hasta el siglo, mientras dure el tiempo, y Dios es desde antes y hasta después, y esa es la expresión de la eternidad de Dios. Es la forma hebrea más expresiva para designar la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Más allá de los tiempos, Él es Dios y sigue siendo Dios. Amén. Y por eso es que Él está animado, motivado de confesar esas palabras, porque Él sabe que se puede confiar en alguien que no muere, en alguien que no pasa, en alguien que no se debilita, y es Dios, amén. Nosotros somos limitados, débiles, nos enfermamos y tenemos limitaciones, pero hermanos, en cambio Él es ilimitado, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, no hay nada que Él no pueda hacer. Él es absolutamente poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, podemos ver que esto, cuando nosotros podemos confiar en alguien que es eterno, entonces nuestra alma temporal, limitada, débil, puede fortalecerse en alguien que es sobrenatural, todopoderoso. Veamos el versículo 3, y aquí quisiera ir a la idea de que Dios es justo y Dios es amor, pero es también fuego consumidor. También Dios obra en nuestra vida a través de dificultades y sufrimientos para hacernos reaccionar, para llevarnos a que nos volvamos y nos humillemos a Dios. El versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Entonces, el Señor tiene el poder absoluto sobre el hombre. El hombre está en las manos de Dios. Y Dios ha dado ya estatutos, mandamientos, principios. Y hermanos, y somos llamados nosotros, para ver la bendición de Dios, somos llamados a obedecer. Ninguna persona podrá tener
sin Dios podrá tener una bendición completa, aunque tenga dinero, aunque tenga fama, fortuna, puede tener lo que quiera, pero siempre tendrá un vacío en el corazón y muchas veces será lleno de muchos problemas. Hay muchas personas con mucho dinero, pero están enfermas, y no pueden invertir, ni siquiera pueden invertir en su salud porque ya no hay cómo. Escuché de una señora que tenía mucho dinero, que le veía comer al albañil que tenía en su casa, comerse sentado ahí en la vereda del patio y comerse alimentos así con tanto gusto. Y esta señora había dicho, ¿cuánto daría por poderme comer algo así como él? No es el asunto de tener plata, no es el asunto ni siquiera de tener salud, porque aún, hermanos, nosotros podemos ver personas que tienen salud, pero están amargados, están sin rumbo, sin fe, sin un destino y sin paz. Entonces, Dios permite todo esto para que nosotros nos volvamos a Él. A los cristianos, a nosotros, Dios nos permite limitaciones, sufrimientos, presiones, enfermedades, momentos difíciles. Dios nos permite, ¿para qué? Para que nos volvamos a Él, para que nos convirtamos. Es que ya soy convertido, para que se convierta y para que yo me convierta un poco más. Amén. Porque de pronto hay áreas en nuestra vida que no les hemos rendido a Dios y que nosotros les manejamos a nuestro antojo. Pero Dios permite sufrimientos, quebrantos, porque Él quiere y Él nos llama al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Y hay que darle gracias. Cuando nos golpea, cuando de pronto como papá nos da con la varita. Y gracias, papá, porque puedo reconocer que tú eres papá. Entonces Él nos llama al arrepentimiento. Amén. El versículo 4 se ve que también parte de esa obra de Dios sobre la vida del hombre, para que el hombre no corra al mal, es limitarle la vida. Porque antes los hombres vivían muchísimos años, pero el pecado también lo vivían con mucha libertad. Y lo que dice aquí, vemos en el versículo 4, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, vemos que para Dios 1000 años no es nada. 1000 años, estaba yo haciendo así unas cuentas muy superficiales. La vida de más de 10 personas, una tras otra. Y eso dice que es como el día de ayer que pasó. 1000 años para Dios son como el día de ayer que ya pasó. 10 vidas, más de 10 vidas, posiblemente unas 14 vidas, pero una tras otra. Pero para Dios son como el día de ayer, ya pasó, se terminó. O como una de las vigilias de la noche. Una de las vigilias es 3 horas. 3 horitas en la noche. Cuando uno duerme, de pronto pasan 4 horas. Y uno, ya ha pasado 4 horas. O 5 horas, o 6 horas. Mire cómo pasa. Y también en la noche, las vigilias de la noche duran 3 horas. Y 3 horas comparados con 1000 años es nada. 3 horitas comparadas con 1000 años es nada. 3 horas viene a ser una parte pequeña del día. Pero comparado con una semana, con un mes y con un año, y con 1000 años,
entonces viene a ser prácticamente nada. Pero así es la vida de los hombres, así es el tiempo delante de Dios. 1000 años es poquito y 3 horas es nada comparado con 1000 años. Y entonces, hermanos, vemos que pensando en la eternidad de Dios, el tiempo es prácticamente nada. No hay ninguna relación ni referencia que se pueda hacer entre el tiempo y la eternidad. Y Dios nos ha dado, hermanos, este tiempo, estos años, estos siglos al mundo para que le podamos conocer a Él. Esta es la oportunidad que Dios nos da para poderle servir a Él. Amén. Es decir, que Dios ha tenido misericordia y ha creado el tiempo para darnos la oportunidad de vivir a los seres humanos limitados, pero para conocerle al Eterno. La oportunidad pequeña, insignificante, pero para conocer al inmenso, infinito y eterno Dios. Amén. Miremos en el versículo 5, dice aquí la palabra, siguiendo desde el versículo 4, pensando en cómo es el tiempo, cómo son 1000 años delante de sus ojos. Y dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño. Son como un sueño. Los años se van y se van y se van. No se puede detener. Dice, los arrebatas como con torrente de aguas. Cuando vemos noticias y vemos esas torrentes de aguas que van arrastrando a casas, troncos, árboles, todo eso, y se hace esta comparación de que no se puede detener. Esa torrente de agua no se puede detener. ¿Quién le podría detener? Y entonces nosotros tampoco podemos detener el paso del tiempo. Y podemos ver entonces que somos arrastrados y el tiempo pasa y no podemos hacer nada. No podemos decir, por ejemplo, yo ya no quiero cumplir más años. Hasta aquí nomás he cumplido. Bueno, alguien sí dice así, ¿no es cierto? Ya cumplí 55, por decir así, y ya al siguiente año, ¿cuántos años tiene, hermanita? 55. Y cuando al siguiente año, ¿cuántos años tiene? 50. y 50 bajó, más bien bajó. No, es que ahora ya no se cuenta, es 50, ya no cuenta. Y bueno, entonces, nosotros quisiéramos detener los años, pero no podemos. Los arrebatas como con torrentes de aguas y son como un sueño. No podemos detener el tiempo. En el versículo 5, en la parte B, dice, como la hierba que crece en la mañana. Y en el 6 dice, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Hermanos, así es la vida de los hombres. En la mañana se refiere a la juventud. Está con tanta vida, pero a la tarde se marchita y se seca. En Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Estamos y un rato ya de pronto no estaremos, y aunque de pronto alguien pueda vivir muchos años, gracias a Dios por los que han vivido muchos años, pero hermanos, vemos que aunque viva muchos años, es un tiempo tan corto y está y después ya no está. En el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Ahora, mis hermanos, miramos aquí que cuando
nosotros como hombres no vivimos al agrado de Dios, Dios puede enviar un juicio sobre nuestras vidas. Los juicios de Dios vendrán para el universo, para el mundo, para la tierra, para las naciones. Pero Dios también obra de una manera particular a cada uno. En nuestra historia y en nuestra vida, Dios interviene de una manera muy personal. No se puede decir, bueno, habrá un juicio cuando ya sea el fin del mundo. Pero hay un juicio también. Hay premios, juicios, castigo de Dios. Si en cada una de nuestras vidas personales. No es que Dios está reservando para el final, sino Él trabaja también de una manera personal en cada uno de nosotros. Amén. Y entonces lo que dice aquí la palabra, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El juicio de Dios por causa de la vida liviana, pecadora, que de pronto los hombres tenemos, y aún de pronto hasta los hijos de Dios. Y hermanos, en el versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Nosotros podemos ver que es Moisés el que está hablando, es un siervo de Dios. Y él no se pone como un santo, él habla también de una manera práctica. Y él dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Los hierros son los pecados, los errores a la luz de tu rostro. Y por eso vienen todos estos obstáculos, dificultades en la vida, hermanos. Y la muerte, que es una consecuencia final, es causa del pecado. O sea, es causada por el pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces viene la muerte. Y podríamos añadir también ahí todas las dificultades, las limitaciones, enfermedades, conflictos. Todas nuestras faltas y pecados están delante de Dios. Y Dios ve todo lo que hacemos y pensamos. Y no hay nada que esté oculto delante de sus ojos. Amén. No hay nada que esté oculto delante de sus ojos. Y lo mejor que podríamos hacer es buscar vivir una vida que le agrade a Dios y que sea también una alegría para nosotros mismos. Dios puso límite a la vida de los hombres por causa del pecado. Veamos, Adán vivió 930 años. ¿Cuántos quisieran vivir 930 años? Bueno, creo que quisiéramos, ¿verdad? Posiblemente si quisiéramos, pero no como una carga, no como, o sea, por ejemplo, a los 500 años de estar jovencitos y a los 700 años ya estar maduros, pero a los 900 es como que nosotros vivimos solo el diezmo. Bueno, entonces, hermanos, Adán vivió 930 años. Set vivió 912. Noé, 950. Matusalén, que se conoce como el hombre que vivió más años en la tierra, vivió 969 años. Para el tiempo de Abraham, la vida ya era más corta. Taré vivió 205 años. Abraham vivió 175 años. Mire, para esos tiempos ya era más corta la vida. Y en los tiempos de Moisés, él habla
de 70 y 80 años. Pero Moisés mismo vivió 120 años. Ahora, 120 años es bastante. Algunas personas han vivido alrededor de esta edad, 120 años. Veamos el versículo 9. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Mire que 70 u 80 años ya es el tiempo que más o menos podríamos decir el término medio de la vida en este tiempo. Pero ha habido tiempos en que el promedio de vida ha sido menos todavía, por decir ahí, tiempos donde que la gente vivía solo 40 años. Y bueno, podemos ver que en los tiempos de Moisés, el promedio de vida era 70 u 80 años, pero los que viven 80 años son los más fuertes. Y aún así siendo fuertes, dice que el vivir hasta 80 o 90 años es molestia y trabajo, porque pronto pasan y al fin mueren. No quedan, ¿no es cierto? No permanece. Y entonces vemos que Moisés vivió, a pesar de que el término medio o el promedio de vida era 70 y 80, Moisés vivió 120. ¿Por qué? No podría decir. Porque los que sirven al Señor, los que aman a Dios, Dios les da la bendición de ser de vidas largas, de vivir muchos años. Se habla, por ejemplo, de David, que vivió muchos años y murió lleno de años. O sea, tuvo muchos años, vivió, no murió como decir joven, sino más bien con muchos años. Entonces Dios da esa bendición de poder vivir muchos años a personas que le aman a Dios, que le sirven a Dios. Pero de todas maneras, como vemos aquí, ya en los tiempos de Moisés, ya el promedio de vida era parecido al que tenemos ahora. Fíjese, Moisés más o menos 1400 años antes de Cristo. Pero este ya ha sido el promedio de vida durante todos estos milenios. Pero de todas maneras, aunque sea fuerte, tenga 80 o 90, ya muere. El versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Hermanos, el poder de su ira, el poder del juicio de Dios. Y cuando Él se indigna, hermanos, es que nosotros debemos tener miedo. Hay que tener un respeto tremendo a Dios para no causar la ira de Dios. La ira de Dios ha sido muy grande sobre el pecado del hombre cuando el pecado ya ha llegado, ha sobrepasado la paciencia de Dios, y entonces el pecado ya ha llegado a su presencia, porque la paciencia de Dios es demasiado grande. Él no es impaciente, Él más bien es muy paciente, pero tiene un punto final. O sea, hasta aquí, Dios dice, hasta aquí nomás, y ya, listo. Y entonces Él obra juicio. Ahora, mis hermanos, vemos que estas situaciones, tanto la vida limitada del hombre, la eternidad de Dios, el juicio de Dios sobre los hombres para hacernos volvernos a Él, para que nosotros nos dobleguemos, porque no podemos nosotros
pensar que si vivimos como quiera, no vamos a causar ninguna reacción en Dios. Dios obra, Dios se mueve poderosamente y Él lo que quiere es que nos volvamos a Él. Lo que quiere es que nos arrepintamos y que nos volvamos a su obediencia. Para que cada uno de nosotros, hermanos, no le pongamos en poco a Dios, que tengamos temor de Dios, temor de la ira de Dios, temor del juicio de Dios. Muchas personas piensan que se van a escapar o que no les ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada y haciendo todas estas cositas, claro que no sabe ni mi mujer, ni mis hijos, claro, no sabe mi jefe. Entonces pensamos que se va a escapar siempre, pero va a llegar un momento en que se acaba esa misericordia de Dios. No podemos jugar con Dios. No podemos pensar de que nos vamos a librar si estamos haciendo cosas malas. Porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez más diga. Eso también segará. Amén. Una vez más, fuerte. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que vamos a cosechar lo que sembramos. Porque tenemos a alguien que nos está mirando, que no podemos escondernos de él. Vamos desde el versículo 12 para adelante. Vemos que Moisés comienza a hacer una serie de peticiones para poder agradarle a Dios. En el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos está mostrando de que hay que valorar la vida, hay que contar los días para que nosotros podamos traer a nuestro corazón sabiduría, para que podamos aprender la sabiduría que es el temor a Dios. La sabiduría no es la sagacidad para ganar dinero. La sabiduría no es solamente la capacidad intelectual para alcanzar un título. La sabiduría, hermanos, es obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí está hablando la palabra, Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, lo que nos está mostrando es que hay que aprender en nuestra propia vida, en nuestros días, a valorar la vida para que la vivamos sabiamente delante de los ojos de Dios, en el temor a Dios. Como la vida es corta, hermanos, debemos poner diligencia en hacer lo mejor posible en estos años de vida. No podremos nosotros ya retomar el tiempo, por decir así. Alguien dice, bueno, se me ha pasado los años. Bueno, entonces yo voy a volverme unos 10 añitos antes. Voy a arreglar las cosas porque no he aprovechado, se me ha pasado así como nada. Y ahora ya soy 10 años más viejo y no he hecho nada. Entonces me voy a regresar unos 10 añitos. No se puede. Nadie puede regresar el tiempo. Tal vez uno puede adelantar el reloj. Bueno,
Tal vez usted pueda retrasar el reloj, pero el tiempo ahí está, se marca inescrutable, no se detiene. No se puede volver a querer vivir algo que ya se ha pasado por alto. Entonces, hermanos, si nuestra vida es corta, debemos hacer lo mejor posible para poder aprovechar esta vida. ¿Y cómo? Sirviendo a Dios. Uno no puede decir, ay, he vivido una vida muy provechosa, me he comprado una casa, un edificio, me he comprado 2 vehículos, he tenido la posibilidad de guardar dinero en el banco. Mi vida ha sido muy provechosa y necesito otros años para seguir acumulando dinero. Hermanos, qué tristeza, porque al fin y al cabo, hermanos, no se va a llevar nada. Y todo lo que ha ganado, ¿quién lo aprovechará? Bueno, lo bueno sería que uno mismo pueda disfrutar de lo que ha trabajado, de lo que ha ganado. Pero, mis hermanos, si la vida es corta, lo mejor es servirle a Dios. Lo mejor, lo más provechoso, lo más productivo, el mejor negocio es servirle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Posiblemente un día de pronto nos estaríamos lamentando, ay, ¿por qué no le serví a Dios? Ahí en este lugar de enfermedad, ni la plata me ayuda. Y ahí la plata en el banco, debajo del colchón. Y ni la plata me ayuda, hermanos. Y entonces podemos nosotros ver que somos llamados a poner diligencia en emplear lo mejor posible los días que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón plata. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa dice? Sabiduría, sabiduría, el temor a Dios. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el versículo 13 también hay otra petición. Recuerde que Moisés está en el desierto, hay muchos problemas, muchas necesidades. Y también, hermanos, allí también el pueblo de Israel, un pueblo difícil, era también una situación dura que tenía que pasar Moisés. Y aquí, como Dios expresaba su ira, su juicio, entonces lo que dice aquí en el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. O sea, no era fácil que pasar en el desierto, estar pasando un tiempo de juicio de Dios. Y él pide que retire su ira. Recordemos en Números del capítulo 14, en esta parte de la Biblia, en Números 14, se trata de que cuando los 2 espías fueron a mirar la tierra, 10 regresaron con un reporte de temor, de derrota, de miseria. Y eso contagiaron al pueblo y el pueblo comenzó a murmurar. ¿Para qué nos trajiste acá? Para matarnos. Y en Números capítulo 14, el versículo 11 para adelante dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré.
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y ellos van a oír que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Está clamando misericordia de Dios. Está diciéndole: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate con tus siervos. Y el versículo 17 dice: ahora pues yo te ruego. Estamos en Números 14, el versículo 17. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, ahora estamos en el versículo 20, 14, 20, Números 14, 20. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y hermanos, vemos que Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de juicio. Es un Dios justo que da al premio o el castigo según lo merezca. Y hermanos, Dios bendijo la vida de Caleb y de Josué porque ellos creyeron a Dios. Y el pueblo tuvo que morir, ya escuchamos, tuvieron que morir. Y solo los menores de 20 años, los que ellos habían dicho, estos van a morir, nos trajiste acá para matar a nuestros niños, esos niños iban a heredar la tierra. Difícil el corazón del pueblo de Israel. Tal vez diríamos muy duro, pero hermanos, si nosotros nos comparamos, somos iguales. No podríamos decir, el pueblo de Israel merece o merecía pasar todo eso. Nosotros somos iguales. Nosotros somos igual de quejosos, igual de débiles, igual de fluctuantes. Y hermanos, igual de infieles. Y entonces, hermanos, por eso es que de pronto el Señor nos confronta. Porque Él tiene misericordia. Porque Él quiere bendecirnos y no darnos un sufrimiento. Aunque si es que es necesario, Él lo hará. Porque nos ama. Porque Él quiere que nosotros no vayamos a la condenación. Y si algo pasa, gloria a Dios. Y si algo duro nos viene, que nos hace ver que somos limitados, débiles, que no podemos nosotros mandar en nuestra vida a nuestro antojo, hermanos, entonces nos damos cuenta de eso y nos humillamos delante de Dios. El versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Ahora podemos ver lo que Moisés está pidiendo la misericordia de Dios, que vuelva la alegría, que la obra de Dios se pueda reflejar en la vida de sus hijos, que la gloria de Dios pueda mostrarse en sus hijos. Y también podemos ver en el versículo 17, dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. También vemos que Moisés está pidiendo el respaldo de Dios, que Dios muestre su bondad, que Dios evidencie su presencia aún en las obras nuestras, en lo que nosotros hacemos. Si usted trabaja, que su trabajo sea bendecido. Que si usted tiene una familia, su familia sea bendecida. Que sus finanzas, hermanos, se multipliquen y que no se vayan como el agua. Hermanos, que usted pueda disfrutar de alegría, de salud, de bendición, de armonía. Podemos ver que si nosotros estamos siendo líderes, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere prosperar y respaldar esa obra de líderes. Y no hacer que de pronto nuestra vida sea una ruina en la familia, en la economía, en la iglesia, en el ministerio, en todo lado. No se sale para ningún lado, no se evidencia nada de la obra de Dios. Esto es como nada. Hermanos, no, el Señor quiere mostrar, y eso es lo que pide Moisés: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Amén. La obra de nuestras manos confirma, bendice la obra de nuestras manos, prospera, respalda. Gracias, Señor Jesús. Que nosotros, hermanos, podamos ser más sensibles a Dios. Amén. Póngase de pie. Más dóciles, que podamos clamarle al Señor, como dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y que no sea que se pasan los días uno tras otro y se pierde la vida y se va la vida. Y hermanos, y nosotros no estamos viviendo sabiamente, en el temor a Dios. Amado Señor, te damos gracias. La bendición de poder aprender de tu palabra, de poder ser exhortados, motivados también por tu palabra, Señor. Levántanos, Señor amado, para nosotros poder ser más sensibles a ti y valorar la vida para acercarnos a ti, Señor. Que no desperdiciemos ni el tiempo, ni nuestra vida, ni nuestros recursos. Tal vez hay tantas malas inversiones pecaminosas, inversiones livianas y ligeras, y la vida se invierte en esto. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que nos enseñes a contar nuestros días de tal modo que podamos vivir en el temor hacia ti, que podamos respetarte, que podamos honrarte, que podamos servirte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, que nos bendigas. Que nos bendigas en el trabajo, en la familia, en la salud. Que nos bendigas en el ministerio. Que nos prosperes para no vivir vidas tan limitadas,
sin ninguna libertad en ninguna de las áreas, y menos aún en la espiritual, atados y amarrados a tantas situaciones. Y Señor amado, la vida se vuelve una dura carga para el que no ha puesto su fe en ti, para el que no pone su corazón en ti y que no vive en el temor a Dios. Danos tu gracia para vivir en el temor, en el respeto